¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas que hacen el bien reciben bendiciones inesperadas, mientras otras, que engañan y traicionan, desaparecen del mapa sin dejar rastro? Esta no es solo una historia de amor o destino, es una historia donde el karma habla, aunque todos guarden silencio. Durante los últimos años del Reino de Castilla, en una aldea olvidada por el bullicio del mundo, vivía un campesino llamado Fernando Ruiz. Tenía el temple de la tierra que trabajaba, firme, callado, resistente. Pasaba los días arando los campos, reparando herramientas oxidadas y recogiendo aceitunas para venderlas en los mercados. Su esposa Isabel arrastraba desde joven una salud frágil como el cristal. Su cuerpo se debilitaba con los días, y su vientre no había conocido el milagro de la maternidad. La madre de Fernando, una viuda de mirada dura y lengua filosa, no hallaba paz al ver que el linaje de su sangre podía extinguirse en ese silencio sin hijos. El árbol que no da fruto se seca, repetía como un rezo. Día tras día, sembraba la idea de una segunda esposa en la cabeza de su hijo, como si su insistencia pudiera cambiar la suerte. Isabel, aún en su fragilidad, aceptó en silencio el sacrificio, permitir que su esposo tomara otra mujer para dar descendencia a la familia. Pero había un obstáculo que ni la resignación ni la voluntad podían vencer: la pobreza. Fernando, con ropas remendadas y un corazón dividido, no era un partido deseado por ninguna joven. Era difícil convencer a alguien de compartir su vida con un hombre que, además de estar casado, apenas tenía con qué sostenerse. Viendo que las puertas de su aldea estaban cerradas para sus deseos, decidió buscar fortuna en otros caminos. Le hablaron de un comercio modesto pero rentable: los dátiles. Así que construyó con sus propias manos un carrito de madera, lo cargó con fruta seca y comenzó a recorrer pueblos vecinos. Iba de plaza en plaza, de feria en feria, vendiendo con humildad lo poco que tenía. Una tarde calurosa, después de muchas horas bajo el sol, se detuvo al borde del camino, a la sombra generosa de un olivo antiguo. Se sentó en el polvo, bebió un poco de agua tibia y cerró los ojos para descansar. De pronto, una figura apareció entre los árboles. Un joven, con la rabia contenida en los puños, se acercó a grandes pasos. Sin mediar palabra, le cruzó la cara con una bofetada brutal que hizo tambalear a Fernando y le hizo rodar el gorro sobre el polvo. «¡Desalmado!», rugió el muchacho con la voz cargada de furia. «3 años sin volver, sin decir nada. ¿Tan poco te importó nuestra madre que unas simples palabras suyas bastaron para que te esfumaras como un cobarde?» Fernando, con el rostro ardiente y el corazón en vilo, apenas atinó a balbucear. «Te equivocas, muchacho. No soy quien tú piensas». Intentó tomar las asas de su carrito para alejarse de aquel malentendido, pero el joven no se lo permitió. Le bloqueó el paso, se plantó delante de él como una muralla y con voz en alto gritó: «¡Vecinos! ¡Vengan todos! Este miserable ha regresado como si nada». En cuestión de minutos, el murmullo se esparció por la aldea como pólvora en viento seco. Puertas se abrieron, rostros se asomaron, pies descalzos corrieron por los caminos polvorientos. Los aldeanos se congregaron en torno a la escena, con los ojos clavados en Fernando, juzgándolo sin saber su historia. Al verlo llegar por el camino polvoriento, con la cara marcada y el carrito de dátiles tambaleándose a su lado, los vecinos no dudaron ni un segundo. «¡Es Jacinto López! ¡El muy sinvergüenza ha vuelto!». En un abrir y cerrar de ojos, la multitud lo rodeó con la fuerza de un juicio ya decidido. No hubo espacio para preguntas ni oídos para razones. Lo tomaron por los brazos. Lo empujaron con rabia contenida y lo arrastraron por las calles del pueblo, como quien arrastra un fantasma al que no se le perdona haber regresado. La puerta de una casa se abrió de golpe. Al cruzar el umbral, una anciana se lanzó sobre él. Sus huesos temblaban, su voz se quebraba. «Yerno mío, Jacinto, Dios mío, por fin, te hice marcharte con mis malditas palabras. Perdóname, hijo, perdóname». Fernando apenas podía mantenerse en pie. Su cuerpo, entumecido por el sol y la confusión, no encontraba fuerzas para hablar. A su lado, una joven de piel pálida y rostro atormentado lo miraba con ojos enrojecidos por años de insomnio. «¿Dónde estuviste?», susurró con voz desgarrada. «¿Dónde, Jacinto? ¿Por qué tanto silencio? ¿Acaso no sabías lo que significaba cada día sin ti?». Era María Jiménez. Su mirada no buscaba explicación, buscaba redención. El pueblo entero, con sus oídos llenos de rumores y su alma cargada de resentimiento, ya había dictado sentencia. Fernando intentó hablar, se aferró a su verdad como un náufrago a un tronco en el mar. «No soy quien creen.
Mi nombre es Fernando Ruiz. Nací en Lérida. Nunca he pisado este lugar. Pero cada palabra suya parecía avivar más el fuego de la sospecha. Los presentes lo miraban como si sus labios soltaran veneno. Pensaban que fingía, que su aparente amnesia era la última crueldad de un hombre que los había abandonado. Y cuanto más hablaba, más crecía la certeza en ellos. Era Jacinto. No había margen para la duda. De pronto, María, con la voz aún temblorosa, dijo lo que nadie esperaba. Jacinto tenía una marca, un lunar grande, oscuro, con 3 vellos, en el pecho, del lado izquierdo. El silencio cayó como un hacha en la sala. Todos giraron la cabeza hacia Fernando, atentos como bestias al acecho. Él, sorprendido por lo preciso del detalle, llevó instintivamente la mano al pecho. Fue apenas un gesto, pero suficiente. «Lo sabía», gritó alguien. «Lo sabía. No se puede borrar el cuerpo como se borra la memoria». Antes de que pudiera reaccionar, los hombres se le echaron encima. Lo sujetaron con fuerza, lo empujaron contra la pared, le desgarraron la camisa con una brutalidad que mezclaba rabia con alivio. Y ahí estaba, el lunar, exactamente donde María lo había descrito. Grande, oscuro, con 3 pelos gruesos como hilos de cáñamo. Un grito colectivo estalló en la sala. «¡Es Jacinto! ¡Es él! ¡No hay duda!». Fernando sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El aire se volvió denso, irrespirable. Quiso correr, quiso gritar su inocencia, pero los rostros lo cercaban como muros. Las puertas fueron cerradas, las ventanas trabadas. Y esa noche, bajo la misma luna que alumbraba los caminos donde él solía vender dátiles, fue encerrado en el cuarto junto a María. «Se lo ruego, señora. Se lo juro por lo más sagrado que tengo. No soy su esposo. No soy Jacinto López. Me llamo Fernando Ruiz. Nací en Lérida y vendo dátiles por los pueblos para ganarme el pan. Solo pasaba por aquí. Nada más». María, aún con el corazón encogido, se detuvo a mirarlo con mayor atención. El rostro tenía la forma, la voz sonaba familiar y el lunar estaba ahí. Pero había algo diferente. Jacinto era más corpulento, tenía una forma de andar más arrogante. Este hombre era más delgado, moreno por el sol del camino, con una humildad marcada hasta en los ojos. Dudó por primera vez. Su alma, desgarrada por la espera y el dolor, quería creer, pero también quería entender. «¿No eres Jacinto? ¿De verdad?» «No lo soy», respondió él con voz firme y mirada transparente. «No he vivido aquí, no los conozco, no sé cómo explicarlo, pero están equivocados». María retrocedió un paso. Lo observó como quien observa una pintura conocida con un trazo que no encaja. Lo volvió a mirar todo, los hombros caídos, la ropa gastada, los pies polvorientos y la expresión, esa expresión que no mentía. Recordó que Jacinto, cuando se enfadaba, alzaba la voz, golpeaba puertas, insultaba con rabia. Si lo hubieran acusado así, jamás lo habría tolerado en silencio. Habría gritado su verdad con violencia. Pero este hombre explicaba una y otra vez, sin ira, solo con tristeza y una resignación que dolía. El silencio llenó la habitación como una niebla densa. Las paredes parecían escuchar. Por primera vez en 3 años, algo en el interior de María se quebró. No en desesperación, sino en duda. Una duda que no la devoraba, sino que la liberaba lentamente de un error prolongado. Fernando notó el cambio. Lo sintió en el aire, en la forma en que ella bajó la mirada. Aún así, su voz no tembló. «Entiendo la confusión, pero les aseguro que no soy quien buscan. Mi vida ha sido otra, mis penas son otras. No estoy aquí por elección, fue el destino el que me arrastró hasta esta encrucijada». Ella lo miró en silencio. «Te creo, o al menos quiero hacerlo, pero todo es tan parecido que me cuesta». Fernando respiró hondo. Por un momento el miedo pareció disiparse. La habitación, antes una jaula, se volvió un refugio más tranquilo. Se sentó, estiró las piernas y, como si la carga necesitara salir del pecho, empezó a hablar. Ya no para defenderse, sino para ser escuchado, quizá por primera vez. «Vengo de una aldea cerca de Lérida. Mi esposa está enferma desde hace años. Nunca pudimos tener hijos. Mi madre quería que tomara otra mujer para dejar descendencia. Pero yo no tenía medios. Nadie quiere a un hombre sin tierras, sin hijos, sin promesas. Así que salí a vender dátiles, esperando algún día regresar con algo digno». María no lo interrumpió. Lo escuchaba como quien escucha una canción que no conoce, pero que extrañamente le duele. «Mi difunto marido también vendía dátiles», susurró. «Llegó aquí sin familia, como tú. Mi madre lo recibió, lo quiso como a un hijo, se casó conmigo. Tuvimos una hija, pero un día discutió con ella. Nada grave, solo palabras. Él no lo soportó. Se marchó sin mirar atrás». Fernando agachó la cabeza. «No saber duele más que perder», añadió ella. «Porque siempre esperas.
Y mientras esperas, el alma se pudre. Se quedó en silencio. Sus dedos jugaron con el borde del delantal, como si buscaran en la costura las respuestas que la vida les negó. Entonces murmuró: nuestra hija enfermó. Tenía apenas 1 año. No teníamos dinero. Los médicos no vinieron. Y se nos fue. Así, sin ruido. Como él. El aire pesaba. No hubo consuelo en las palabras, solo una pausa amarga. Una pausa que no cerraba la herida, pero la mostraba al desnudo, con toda su crudeza. Mientras relataba su historia entre suspiros entrecortados, las lágrimas comenzaron a deslizarse silenciosas por el rostro de María. No sollozaba, pero cada palabra suya se quebraba en el aire como una rama seca. Hablaba con la voz de quien ha cargado con el silencio demasiado tiempo, y ahora, al romperlo, sangra. Fernando, tocado por su dolor, no pudo evitar preguntar con suavidad: ¿nunca pensaste en volver a empezar? ¿Buscar otra vida, otro camino? María alzó la mirada. En sus ojos había una mezcla de cansancio, escepticismo y una pizca de ironía que ya no dolía, solo resignaba. ¿Y quién, dime tú, se fijaría en una viuda pobre, hundida en el polvo de esta aldea, con una madre enferma que apenas puede moverse de la cama? ¿Quién querría arrastrar conmigo este lastre? Fernando no supo qué decir. La miró en silencio. Había algo en ella que no encajaba con ese abandono que describía. Aún conservaba una dulzura callada, una belleza marchita pero viva, y sobre todo una entereza que lo desarmaba. Sintió una punzada en el pecho, una mezcla de compasión, ternura y una extraña cercanía que no podía explicar. «¿Y si?», susurró, apenas audaz. «¿Y si intentáramos construir algo? Tú y yo. No por amor, no por obligación, solo por compañía, por tener con quien hablar al final del día. Podríamos sostenernos el uno al otro. Quizás no sea mucho, pero es algo». María lo miró largo rato sin hablar. Luego, soltó una risa leve, hueca, sin alegría, como quien se burla de su propia suerte. ¿Sabes qué es lo irónico? Que aunque no seas Jacinto, todo el pueblo ya decidió que lo eres. Te han devuelto a mi vida sin preguntarte ni preguntarme. Así que, aunque no lo seas, lo pareces. Y con el tiempo, lo falso se vuelve costumbre. La mentira se sienta a la mesa, duerme en la misma cama, y al final se vuelve tan real como lo que alguna vez fue verdad. Fernando se quedó inmóvil. No era solo una respuesta, era un juicio. ¿Y si un día él regresa?, preguntó con duda real. ¿Si vuelve Jacinto, el verdadero? María desvió la mirada, como si ya lo hubiera pensado muchas veces en noches largas. Si regresa, que hable contigo, que explique por qué dejó a su hija morir, por qué nos abandonó sin mirar atrás. Yo no tengo nada más que decirle, ya no lo espero. En este mundo, ¿cuántas verdades se pudren y cuántas mentiras florecen? La gente se miente todos los días, al comer, al rezar, al amar. Si tú eres honesto conmigo, eso basta. No necesito un título, ni una promesa, solo quiero que no me desprecies, que no me trates como un error que no pediste. Fernando tragó saliva. La sencillez de sus palabras lo conmovió más que cualquier declaración. No eran súplicas, era dignidad. Una dignidad rota, pero aún viva. Se armó de valor, de respeto y dijo sin rodeos: «Debes saber algo. Yo tengo una esposa. Está en Lérida. Su salud es frágil. No pudimos tener hijos. Ella aún me espera». María no se sorprendió, no se ofendió. Solo bajó los ojos y murmuró: «¿Y eso? ¿Qué cambia? Yo no te estoy pidiendo que me ames, ni que borres tu pasado. Solo te pido que no me uses como escudo ni me dejes como trapo. Si vas a quedarte, quédate como un hombre, no como un fugitivo que se esconde bajo otro nombre». Las palabras se clavaron en el alma de Fernando. Sintió que por primera vez alguien no lo acusaba, no lo perseguía, no le exigía redención. Solo le pedía humanidad. Al día siguiente, la casa de los Jiménez se llenó de voces. Se organizó un pequeño festejo improvisado. La noticia del regreso del yerno perdido corrió como fuego por los rincones del pueblo. Llegaron vecinos, primos lejanos, amigos de infancia. Todos querían ver de nuevo al hombre que, según creían, había sido tragado por la tierra y escupido de vuelta por el destino. La madre de María, con un vestido viejo pero limpio, no dejaba de sonreír. Sus ojos, antes apagados por la enfermedad, brillaban con una chispa que parecía arrancada del pasado. Levantaba copas, reía más de lo habitual, bebía sin medida. Era la felicidad de una madre que creía haber recuperado lo perdido, sin saber que la verdad, como el vino, se esconde en la botella equivocada. Pero la noche no perdonó su exceso. Al filo de la madrugada, la anciana se llevó la mano al pecho. El aire comenzó a faltarle. Su rostro se tornó ceniza. Las risas cesaron. Llamaron al médico. Corrieron por la aldea. Buscaron ayuda.
Pero cuando el doctor llegó, la mirada ya estaba fija, el aliento se había ido, sin una palabra, sin una queja, como si la alegría le hubiera dado la última razón para irse. Fernando no era de palabras grandilocuentes, pero sus actos hablaban por él. Cuando la madre de María falleció, fue él quien se encargó de cada detalle del entierro. No permitió que faltara nada. Mandó traer flores frescas desde el mercado más cercano, pagó al sacerdote con discreción y se aseguró de que el ataúd fuese digno, sin ostentaciones, pero con respeto. Vestido de negro riguroso, permaneció junto al féretro sin apartarse ni un instante. Lloró con sinceridad, con un dolor que caló en los presentes. No era su madre por sangre, pero su duelo fue tan genuino que muchos pensaron que lo era. Pedro, que hasta entonces había guardado una desconfianza silenciosa hacia aquel hombre que un día se marchó sin mirar atrás, lo observaba ahora con una mezcla de asombro y respeto. La sospecha se le deshacía en el alma. No decía nada, pero sus ojos hablaban claro. Ese hombre que volvió no era el mismo que se fue. Ya no había en él rastro de cobardía ni de mentira, sino una firmeza serena, forjada quizás en el camino de la redención. Pasados unos días de luto, Fernando se acercó a Pedro con la franqueza de quien ya no quiere cargar con más secretos. Pedro, tengo algo que decirte. Cuando partí, no fue al azar. Me establecí en Lérida, donde formé una nueva vida. Allí tengo una casa y una esposa. Pero ahora que vuestra madre ha partido y tú ya eres un hombre hecho y derecho, creo que esta casa os pertenece. Yo no soy más que un yerno por lazos rotos. No tengo derecho a quedarme con lo que no me corresponde. Quisiera llevarme a María conmigo, a Lérida. Allá podremos empezar de nuevo. Pedro quedó mudo por un instante. Su instinto fue de negarse. Su hermana era lo único que le quedaba de su familia cercana. Pero tras pensarlo en silencio, comprendió que retenerla sería egoísmo. Fernando por fin hablaba con verdad, y esa verdad merecía una oportunidad. Días después, el pueblo fue testigo del adiós. Fernando y María partieron sin escándalo, con pocas palabras, pero muchos corazones conmovidos detrás. El viaje a Lérida fue largo, pero no pesado. Cargaban esperanza en el equipaje. Teresa, la esposa de Fernando, no reaccionó como algunos habrían temido. Era una mujer de mirada clara, firmeza suave y entendimiento profundo. Al conocer a María, no vio rival ni intrusa. Escuchó, entendió y abrazó. Era más grande de espíritu que de edad. Propuso, sin necesidad de convencer, que se llamarían hermanas. Ella sería la mayor, María la menor. El vínculo se selló sin palabras, con actos. María dio a luz a 2 hijos varones en los años que siguieron. La familia Ruiz, antes marchita en ramas, floreció de nuevo. La madre de Fernando, la verdadera, celebraba con lágrimas de alegría cada nacimiento, cada paso de los nietos. La vida le devolvía lo que creía perdido. Y Jacinto López desapareció del mapa, de la memoria y del mundo. Nadie volvió a verlo, como si la tierra misma lo hubiera sepultado en silencio por sus deudas con la vida. Pedro, con el tiempo, encontró también su camino. Se casó, formó familia y en cada festividad importante no fallaba. Tomaba a su esposa y a sus hijos y viajaban hasta Lérida, donde la mesa era larga, el vino abundante y las risas limpias. No se hablaban de viejas heridas, sino de presentes sanados. Así, las 2 familias tejieron una existencia tranquila, lejos del escándalo, cerca del corazón. Reflexión final. Una lección de causa y efecto. La historia de Fernando nos recuerda que la vida, aunque a menudo impredecible, nunca deja una acción sin consecuencia. Cada decisión, cada mentira, cada acto de compasión o egoísmo siembra una semilla que inevitablemente germina. Fernando mintió, sí, pero lo hizo para proteger, para dar esperanza, para llenar un vacío. Y aunque su verdad fue otra, sus actos estuvieron guiados por el respeto, la responsabilidad y el amor. El universo, que no se rige solo por normas humanas, sino por leyes más profundas, supo devolverle lo que sembró. Una familia unida, un hermano reconciliado, una vida en paz. El karma no siempre castiga el error ni premia la apariencia, sino que responde al corazón con que actuamos. Por eso, en este mundo donde lo incierto reina, vale más actuar con rectitud, con honestidad interior y confiar en que todo lo que damos, tarde o temprano, nos será devuelto. Porque, como enseña la sabiduría antigua, lo que hacemos a otros, lo hacemos a nosotros mismos.